de la justicia como forma de represión en Nicaragua. Bardzo proszę o zabranie głosu autora rezolucji Leopoldo. Pido al ponente de la resolución a que presente la propuesta. El señor López Gil tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora presidente. El derecho se basa fundamentalmente en la separación de los poderes estatales, algo absolutamente negado en Nicaragua. Ortega ha subvertido el orden constitucional para utilizar su poder judicial como un arma represiva en contra de aquellos que se expresan en desacuerdo con su régimen. Hoy hay centenares de presos políticos en ese país, muchos detenidos y condenados a sentencias desproporcionadas después de la última ola en el marco de las elecciones generales. La mayoría son dirigentes sociales, políticos, estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas. Además, hay cerca de 400 ONGs que han sido despojadas de personalidad jurídica y así forzando su cierre. Viles jueces y fiscales sumisos a los Ortega Murillo han vulnerado sistemáticamente las garantías procesales, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y violadores de los derechos humanos. Hoy pedimos que se incluyan sus nombres en la lista de los sancionados por nuestra Unión Europea. Se lo merecen las víctimas de ese régimen. Bardzo dziękuję. Głos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar la palabra a la señora Charanzova. Claro. El régimen de Daniel Ortega es una dictadura que ha destruido el Estado de Derecho, sigue violando sistemáticamente los derechos humanos, encarcelando a los opositores, miembros de ONGs, intelectuales, estudiantes y periodistas con la connivencia del Poder Judicial. Más de 400 organizaciones ya no pueden trabajar en el país. Miles de nicaragüenses han huido al exilio. Se ha disuelto la Academia de Lengua, que es una decisión sin precedente en el continente y en el mundo hispanohablante. El régimen de Ortega, que arrasa y patea los derechos humanos, que se sienta al lado de Rusia y la apoya en todas sus agresiones a terceros países, no puede mantener ninguna relación con la Unión Europea. Tenemos que suspender nuestro acuerdo con la dictadura que ata a Nicaragua. Ya. Gracias. Bardzo dziękuję. Głos. Muchísimas gracias. Y ahora el autor de la resolución, Germán Terch. Un minuto. En Nicaragua los nicaragüenses viven una pesadilla permanente, terrible, en la cual la represión de los últimos años ha alcanzado unos niveles absolutamente inauditos. Y los ha alcanzado porque el régimen se siente capaz de hacerlo. Se siente capaz y tiene esa impunidad que siente, y esa impunidad la siente porque se siente protegido. Sus jueces cometen unas barbaridades y perpetran unas iniquidades inmensas, colosales, contra todos los opositores y contra todos los discrepantes, y lo hacen porque cuentan con esa impunidad. Y esa impunidad se debe a que el régimen de Nicaragua tiene protección. Tiene protección de Rusia, por supuesto, pero tiene fundamentalmente la protección del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Esas dos multinacionales del narcocomunismo que son los que protegen al señor Ortega y por lo que él se siente ahí capaz de hacer lo que hace, como Maduro en Venezuela, como Díaz-Canel en Cuba.
Eso así es Ortega. Por eso hay que acabar con ese régimen, con un bloqueo total. Gracias. Buonasera colleghe e colleghi, grazie. Gracias, queridos colegas. Gracias, colega Terch. Puede intervenir ahora la señora Homs Ginel. 1 minuto. Gracias, presidenta, comisario. En los últimos meses hemos sido testigos de la clara instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua. Un nuevo intento de represión por parte exclusivamente del régimen de Ortega contra una oposición siempre pacífica. Los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas contra presas y presos políticos en procesos a todas luces corruptos, faltos de transparencia y que ofrecían nulas garantías a las personas acusadas. Por ello, esta resolución, y es en lo que nos tenemos que centrar, pide sanciones a los jueces, ya que son agentes de las represiones, están ayudando a Ortega a esa represión. A día de hoy, más de 180 personas continúan detenidas de forma arbitraria, privadas de sus derechos fundamentales, y desde la Unión Europea debemos seguir del lado de los y las nicaragüenses, reclamando que se ponga fin al uso de tratos crueles e inhumanos contra las personas detenidas y sus familias, y exigimos la liberación, por supuesto, incondicional de todas esas presas y presos políticos. Muchas gracias. Grazie. Ora Muchísimas gracias. 1 minuto, el colega Sole, adelante. Gracias, presidenta. Probablemente el gobierno nicaragüense nos dirá que con esta resolución, una vez más, nos metemos en sus asuntos internos, que estamos cometiendo una injerencia en su soberanía. Pero no, esto no va de soberanía, esto va de derechos humanos. Porque cuando en un país hay decenas de presos políticos, entre ellos candidatos opositores, defensores de derechos humanos, cuando en cuestión de semanas se cierran casi 400 organizaciones de la sociedad civil con el pretexto de aplicar la ley, pero con la intención real de acallar cualquier voz disidente, cuando los jueces imparten quizás la ley, pero seguro que no la justicia, convirtiéndose así en un instrumento más de la represión, cuando todo esto pasa, nosotros no podemos estar callados. Nosotros tenemos que denunciar esta situación, ocurra en el país que ocurra, y exigir el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, y pedir a la Unión Europea que contribuya con sus instrumentos a revertir esta situación. Gracias. Grazie. Ora... Muchísimas gracias. Y ahora 1 minuto, nuestra colega Marisa Matías. Adelante. Obrigada, presidente. Muchísimas gracias, señora presidenta. Las medidas judiciales con fines represivos en Nicaragua siguen siendo enormemente preocupantes. Desde 2018 se han prohibido ONG, se han cancelado 350, por ejemplo, este año. Las Naciones Unidas consideran la nueva ley de Nicaragua como algo contrario a las obligaciones de derechos, restringiendo la libertad de expresión y de asociación de cualquier organización que quiera criticar al gobierno. Hay registros de detenciones, de intimidaciones, de persecuciones contra adversarios políticos, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, y también casos de prisioneros que se están sometidos a trato cruel e inhumano. No se está respetando los derechos de un juicio justo. La instrumentalización del poder por parte de la justicia como forma de represión en Nicaragua es inadmisible. Los tribunales no pueden ser los brazos judiciales de la represión. Son una expresión de un sistema corrupto donde no hay justicia ni separación de poderes. Tenemos que ser por ello solidarios con el pueblo de Nicaragua frente a la arbitrariedad y el autoritarismo de su gobierno. Muchas gracias. Grazie. Muchísimas gracias, y ahora vamos a dar la palabra al colega Polčák. Tiene 1 minuto. Gracias, Mila. Přinejmenším od roku 2018 provádějí Nicaragua. Muchísimas gracias. Desde 2018, el régimen de Ortega ha perseguido a la oposición, a los estudiantes, a periodistas, a militantes de derechos humanos. Se les ha amenazado de muerte, se les ha perseguido y, teniendo en cuenta todos esos riesgos,
vemos como los derechos humanos se ven pisoteados en Nicaragua. Hay más de 800 detenidos políticos ahora mismo en las cárceles nicaragüenses. Muchos de ellos han sido candidatos a las elecciones presidenciales en las elecciones electorales que se desarrollaron el año pasado. Vemos cuál es la voluntad de ese régimen. Nicaragua se ha transformado en un régimen totalitario y, por lo tanto, debería salir de nuestros ámbitos de cooperación. Ahora damos la palabra a nuestra colega Leitao Márquez. Tiene un minuto, adelante. Muchísimas gracias, señora Presidente. La muerte del señor Hugo Torres, general sandinista, demuestra que todos aquellos que están con Daniel Ortega están perdidos. Han estado muchos detenidos en condiciones inhumanas, con constantes interrogatorias, con prácticas que han hecho que sufran tortura. Eso hasta el día de la muerte de esa persona. Hay miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua cuentan historias de terror como esa, en la que los detenidos están en condiciones infrahumanas, esperando juicios fantasma a puerta cerrada que acaban en sentencias de 15 años. Estamos aquí hablando de este tema desde hace mucho tiempo y desgraciadamente vemos que la situación del país sigue empeorando, pero tenemos que seguir y seguir, tenemos que buscar la solución para que nuestra solidaridad, sea más eficaz. Muchísimas gracias y ahora vamos a dar la palabra durante un minuto a nuestro colega Richard Czarnecki. Adelante. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Muchísimas gracias, Presidenta. Distinguidas señorías, Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. Es un país en el que el 40% de los ciudadanos viven en condiciones terribles, con menos de $2 al día. Esta situación es quizá la acusación más grave que podemos hacer al señor Daniel Ortega y a su vicepresidente. Por un lado, vemos que en Nicaragua se habla de un proceso pacífico, pero en este país no hay paz. Y vemos además que está en el límite con el mar del Caribe. Ya me da la sensación que los piratas, como los que había en el mar del Caribe, son los que dominan esos países. Hay pobreza y hay falta de justicia, dos elementos que van de la mano y es importantísimo que el Parlamento Europeo se pronuncie al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo que esté presente nuestro colega Trzaskowski. Vamos a ver si está en la sala. No está. Entonces vamos a pasar a las intervenciones espontáneas. Hay 3 colegas que quieren participar y empezamos por el colega Brudziński. Adelante. Brudziński. Adelante, señor Brudziński. Intervenciones espontáneas. Adelante. Thank you. Muchísimas gracias. Disculpe. Presidenta, señorías. En el régimen de Ortega, las violaciones de los derechos humanos son cada vez más graves. Hay más de 150 prisioneros políticos que no tienen ayuda ni asistencia sanitaria. Otros están aislados. El sistema de control y de justicia ha condenado a estas personas simplemente por ser periodistas, por ser activistas de organizaciones humanitarias, simplemente porque querían presentarse a las elecciones, ya que eran críticos con el régimen, algo habitual y normal en una sociedad libre en donde la justicia es independiente. Y vemos
que ahora mismo los opositores políticos ven cómo se ven violados sus principios, los principios de una sociedad libre en la que puede haber participación a nivel político. Hay muchísimas participaciones que se han abolido. El ECR lamenta que haya una falta de derecho, de Estado de Derecho y la situación en la que se encuentra el pueblo. Muy bien, y ahora el señor Pineda, adelante. Este debate muestra la obsesión que tienen algunos sectores de este Parlamento contra los gobiernos y movimientos democráticos y progresistas de América Latina. Esto siempre ha sido así por parte de la extrema derecha, especialmente la española. Pero es muy triste ver a grupos que se consideran democráticos, incluso algunos progresistas, apoyar una resolución promovida por Vox que actúa como si Latinoamérica siguiera siendo una colonia española. Y que tacha de dictadura cualquier gobierno de izquierda en Latinoamérica. Nicaragua, Cuba, Venezuela, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todos los organismos que ustedes insultan en este panfleto van a seguir trabajando por la soberanía de los pueblos latinoamericanos y para que sus pueblos sean los dueños de sus destinos y de sus recursos. Ustedes pueden seguir trabajando para el patrón, el mismo que ha querido excluir a estos países de la Cumbre de la América y que se va a ver allí solo con un grupo de palmeros. Pero que sepan que hay pueblos que saben lo que es ser una colonia y no van a volver a serlo nunca jamás. Gracias, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora el señor Pereira, adelante. La señora Pereira. Gracias, presidenta. El Parlamento Europeo sigue con su tendencia de injerencia para destabilizar los estados de América Latina. Esta resolución contra Nicaragua y su pueblo es una demostración más de cómo este Parlamento no duda en dejar de lado los hechos para poner en marcha una política inaceptable a nivel internacional. No estamos a favor de cualquier interferencia externa en la República de Nicaragua. Los estados de América quieren desestabilizarla con el apoyo de la Unión Europea para imponer un dominio económico y político sobre este país. Así que estamos en contra de esta política de injerencia, incluyendo medidas unilaterales al margen de la ONU, que lo que quieren es obstaculizar el desarrollo económico de Nicaragua y que no quieren mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense. Nosotros somos solidarios con Nicaragua y su pueblo en su lucha y en su defensa por su soberanía. Queremos que el pueblo se quede libre de injerencias externas, intentando continuar con la revolución sandinista y conseguir el progreso social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, en nombre de la Comisión, vamos a dar la palabra al vicepresidente, señor Dombrovskis. Adelante. Señorías, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, siguen ejerciendo una terrible represión contra el pueblo de Nicaragua. Han instrumentalizado el sistema judicial de su país y están utilizando la ley especial sobre ciberdelincuencia para perseguir a los activistas de la sociedad civil, a los empresarios, a los periodistas, realmente cualquiera que quiera poner en tela de juicio su poder ilimitado. Hay varias universidades que están bajo control político y las que no han tenido que cerrar. Hay 350 organizaciones de derechos civiles que han tenido que cerrar, incluyendo ONGs que han ayudado a los niños, a las mujeres o a los que han apoyado a las víctimas de desastres. Están utilizando como pretexto una serie de recomendaciones de una task force frente al terrorismo y el blanqueo de dinero. Unas recomendaciones internacionales con las que justifican su represión, que es inaceptable. Nicaragua, después de más de décadas de problemas, sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. La situación económica, política y social ha hecho que más de 150.000 nicaragüenses se vayan y busquen asilo en distintos países cercanos desde 2018. Ortega está haciendo que los más brillantes, los mejores, se vayan, poniendo freno al futuro de Nicaragua y frenando
también el desarrollo de este país. Muchos han dejado de recibir fondos por toda esta situación. La justicia es algo totalmente inexistente. Los juicios de prisioneros políticos se hacen puerta cerrada y sin saber exactamente qué está ocurriendo, y las sentencias son desproporcionadas desde hace mucho tiempo. Hemos pedido en varias ocasiones que se liberen a todos los prisioneros en una declaración que hicimos en marzo. Seguimos manteniendo la presión al régimen y vamos a seguir haciéndolo. Además, vamos a seguir apoyando al pueblo de Nicaragua, sobre todo a los grupos más vulnerables en su búsqueda de conseguir un país, un futuro mejor, a veces teniendo que irse del país. Nosotros pedimos al Parlamento Europeo que siga su compromiso y sus esfuerzos, porque eso nos ayuda a nosotros a cumplir con nuestra tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor vicepresidente. Y he recibido 7 propuestas de resolución como resultado del debate. Se cierra el debate y la votación se va a realizar mañana. Continuamos con el orden del día y ahora vamos a hablar de las violaciones de la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas en Georgia. Ahora va a intervenir durante un minuto nuestra colega Lexman. Adelante.